Hay una cosa que cuando hice la entrevista, le hice la entrevista a José Manuel, a Jesús Manuel Pérez Triana, le digo José Manuel siempre, que me perdone, a Jesús Manuel Pérez Triana sobre las nuevas formas de la guerra, y estuvimos hablando largo y tendido de Vietnam, algo que comentaba alguien, ¿no?, sobre el entre comillas milagro económico de Vietnam. Sigue siendo un país con una dictadura autoritaria comunista, pero que ha asumido esa especie de socialismo de libre mercado que se inventó China para no hundirse, que resulta muy peculiar, que resulta muy curioso, pero que ahí está. Y entonces, hablando del éxito de Vietnam, uno de los elementos que salió y que comentábamos Jesús Manuel y yo, era el hecho de que Vietnam tenía relaciones con Estados Unidos. Cuando se levanta el embargo en 1999, si mal no recuerdo, 1994, fueron 24 años de embargo, del 75-20, no, en el 99. En 1999, Clinton levantó el embargo a Vietnam. O sea, ha habido un embargo de 25 años, de 24 años, porque los inversionistas estadounidenses querían entrar a Vietnam, querían invertir en Vietnam, querían aprovechar el milagro económico vietnamita. Y los vietnamitas dijeron, bien, sí, perfecto. Y luego hubo gente que se acercó, sobre todo gente de esos, los muy militantes, los que militan vicariamente, ¿no? Pero Estados Unidos os aplastó, se hizo pedazos, fue brutal, torturas, agente naranja, napalm, todos los horrores de la guerra de Vietnam, que nadie, ni siquiera el estadounidense más acelerado, puede negar que se dieron. Tengo amigos que fueron veteranos de combate en Vietnam y que te cuentan historias aterradoras. Tan es así que ayer me eché a llorar. La gente que le preocupa que me eche a llorar con poesía o con mis perros, también me eché a llorar ayer con una foto, que es un puente. Lo usé en el voy a ver si lo puedo rescatar para esto. Lo usé en la promo de este streaming, y es un puente que está sostenido por dos manos de piedra, deben ser de hormigón armado, y el puente pasa así entre los dedos, y de pronto leí que estaba en Da Nang, y en Da Nang fue donde estuvieron a punto de matar a mi amigo Loco Patterson. Él se las había arreglado para aprender vietnamita y ser traductor para que no lo mandaran a combate. Es decir, empezaron a mandarlo a combate a los 19 años, pero él estaba en la universidad y sobrevivía en la universidad y empezó a estudiar vietnamita. Dijo, si un día me mandan a Vietnam, por lo menos yo sé el idioma, así que puedo ser oficial de comunicaciones y no me mandan a donde están los del Vietcong matando jóvenes estadounidenses. Jóvenes de 19, 20 años, 18 años. Y entonces el Loco Patterson le funcionó muy bien, pero le tocó la batalla de Da Nang, donde salvó la vida de milagro. Y yo, para mí, entonces, la imagen de Da Nang es una imagen de bombardeos, donde tengo un amigo mío chifladísimo, que le gustaban mucho las guitarras y las katanas, y la arqueología mexicana, corriendo, salvando el pellejo. Y la imagen que me encuentro ahora es ese puente bellísimo de dos manos que sostienen un delgado puente peatonal por el que camina la gente y mira el maravilloso y bello paisaje de Da Nang que el agente naranja había dejado convertido en un desierto en 1971, 72, 73. Pero Vietnam no tiene problema con Estados Unidos. Los soldados que fueron prisioneros de guerra, como McCain, y hablamos de ello precisamente con Jesús Manuel Pérez Triana, fueron a visitar Vietnam y los vietnamitas decían, bueno, pero eso ya fue hace muchos años, ¿no? Esto ya pasó y nosotros tenemos otra vida, tenemos otro proyecto y entendemos que usted haya sido soldado haciendo lo que hacía cuando lo hizo y espero que usted entienda que lo que le hicimos nosotros fue defendiendo nuestra patria. Entendido lo cual, tan amigos como siempre, venga, pase usted, y fue invitado McCain a Vietnam y fue homenajeado. Un soldado que había bombardeado su país. Vietnam ha tenido la capacidad de pasar página en 30, 35 años después del fin de una guerra que fue feroz, que fue terrible, que cambió la realidad. Fue la primera guerra que se vio en vivo y donde los Estados Unidos cometieron una serie de atrocidades enormes porque no sabían ni siquiera bien claro contra quién peleaban. Como el ejército de Vietnam del Norte era un ejército regular, relativamente regular, pero el ejército de Vietnam del Sur, que se oponía al gobierno que había instaurado Estados Unidos,
era una guerrilla absolutamente irregular. Esto quiere decir que cada ciudadano vietnamita que te encontraras podía parecer un campesino en la mañana y en la noche ser un tipo que te pusiera una trampa para ensartarte con afiladísimos palos de bambú y matarte de manera horrible. Entonces, los soldados estadounidenses vivían siempre con miedo a que todos los campesinos vietnamitas que se encontraran fueran guerrilleros del Vietcong. Y al final, muchas de las atrocidades que se cometieron, como el asesinato de My Lai, la masacre de My Lai, se cometieron diciendo, pues mira, por si son o no son combatientes del Vietcong, mátalos a todos. Ese tipo de barbaridades llevó en la buena organización también de la guerrilla del Vietcong. Bueno, fue aterrador. Quienes vivimos la guerra de Vietnam, es que las fotos que te llegaban de los niños corriendo, ardiendo en napalm, es un preparado hecho con gasolina gelatinizada que se pega a lo que toca y arde. Entonces, si te cae en la piel, pues se te pega y arde y no te la puedes quitar. Y es feroz, claro, se usaba para destruir aldeas enteras, pero como si se llevaba perros, vacas, ovejas, corderos o seres humanos en el camino, pues muy igual daba. Vivimos los horrores de esa guerra. Pensar que Vietnam es capaz, los vietnamitas son capaces de decir, mira, tampoco podemos vivir con el hígado entre las muelas por esto, me parece admirable. Hay otro caso que me parece muy admirable y que he seguido con intensidad en los últimos meses, incluso ahora estoy hablando con algunas personas originarias del país, que es difícil, me refiero a Ruanda. En 1995, fíjense de cuánto tiempo estamos hablando de 26 años hoy. En 1994 fue esto, de 27 años. Las tensiones raciales que habitualmente habían existido entre los Hutu y los Tutsis en Ruanda, unos siendo una minoría, los Tutsis eran la minoría que habitualmente controlaba el gobierno en el país y los Hutus eran una mayoría generalmente rencorosa y deseosa de participar en el poder a raíz del asesinato o el aparente asesinato, la muerte en un accidente aéreo del presidente Juvenal Habyarimana en 1994. Que eran ambos de la etnia Hutu, se desató una masacre que estaba preparada previamente, simplemente estaba buscando el momento de comenzar. Los Hutus masacraron a cerca de 1 millón de Tutsis en 100 días. En general, a machetazos, aunque en algunos casos simplemente se quemaban las casas con la gente dentro. Maridos que mataron torturándolas a sus mujeres tutsis, maridos hutus con mujeres tutsis. Había listas de tutsis, como el documento de identidad ruandés, tenías que anotar si eras tutsi o hutu, era muy fácil identificar a quién había que matar. Miles de mujeres tutsi fueron convertidas en esclavas sexuales durante bastante tiempo. El partido gobernante, que era de Hutus, tenía un grupo juvenil que acabó convertido en una milicia exterminadora. Los Interahamwe, que les dieron armas y los mandaron a matar tutsis, y esa fue la consigna, matar tutsis. Alrededor entre 800,000 y 900,000 tutsis fueron asesinados en 100 días. 900,000 tutsis en 100 días significa 9,000 tutsis diarios. Es una cantidad de muerte aterradora. Ruanda se convirtió a ojos de todo el mundo en el epicentro de uno de los más aterradores episodios del horror del odio étnico, de la capacidad de hacer daño brutal por parte del ser humano. Los Hutus que luego habían acabaron muriendo en el Congo, hubo campos refugiados donde también murieron gentes por miles, en fin. Los resultados de la masacre de los Tutsis a cargo de los Hutus en Ruanda tuvieron
eco durante muchos años en todos los países alrededor de Ruanda. Desde el año 2002-2003, Ruanda se embarca en un proceso de reconciliación nacional. No de venganza. Sí hubo juicios a los incitadores de la masacre, evidentemente. Y hubo juicios internacionales. Pero sobre todo, lo que se hacía en los pueblos era algo que se llama gakaka. Gakaka significa sentarse y hablar de las cosas. Se identificaba a los victimarios, se identificaba a los sobrevivientes, a las víctimas sobrevivientes o a las familias sobrevivientes de las víctimas, se les ponía frente a frente. Hasta que se logró, no sé en qué medida, pero en alguna medida por las entrevistas que yo he visto con algunos victimarios, se ha logrado en buena medida. Los victimarios han aprendido a pedir perdón y a darse cuenta de la enormidad de lo que hicieron contra seres humanos iguales a ellos. Y los hijos, los nietos, los esposos, los abuelos, los padres de las víctimas han aprendido a perdonar y a no pedir venganza contra los hutus que mataron a su familia. Ruanda tiene un problema muy grave. Está gobernada desde hace muchos años por un señor que tiene un proyecto nacional maravilloso para convertir a Ruanda en el primer país africano de ingresos medios con un futuro de país desarrollado, que es el presidente Kagame. Pero es un dictador. No, está ganando elecciones como el 99% y ya no se quiere ir. Y luego también, al parecer, pues apalea a sus disidentes y eso tampoco está bien. Pero por otro lado, Ruanda es el país que tiene las leyes de igualdad de género más desarrolladas de todo el mundo. Su Senado tiene más mujeres que hombres. Su concepto del perdón, su concepto de la comprensión, lo que se ha desarrollado estos 25 años, 27 años en Ruanda, me llama muchísimo la atención. Y además me molesta que fuera de Ruanda, en Europa, en España en particular, cuando tú hablas de Ruanda, la gente habla del genocidio. Y dice, el genocidio fue en el 99, pero mira, en el 94, hijo, pero mira, es que en todos estos años han hecho todo esto y tú no los has visto. Tú solo viste lo que pasó cuando era una cosa horrible de salvajes, de personas que consideras salvajes matando a otros que consideras igual de salvajes. Y las maravillas que está realizando Ruanda no las reconoces. Pero, y aquí es a donde quiero llegar. Yo vengo de dos países que viven con el ojo puesto en el retrovisor y no tienen la capacidad de mirar hacia adelante que han tenido Vietnam y Ruanda, siendo nuevamente dos países que a mí no me gustan porque yo soy un demócrata. Y aunque tengan políticas socialistas, si no tienen una democracia funcional, aquello siempre es frágil. La democracia es la capacidad de equivocarte y recapacitar cuando te equivocas, pero cuando alguien decide por ti, siempre sea el Partido Comunista Vietnamita o sea el presidente Kagame, que por otro lado respeto muchísimo, es muy contradictorio, las cosas no son como yo preferiría que fueran. Así de complejo es esto. Pero yo vivo en un México que todavía hace... ¿Qué fue? Estábamos hablando del rencor histórico. López Obrador le reclamó a España, todavía en julio de este año, que pidiera perdón por la invasión de 1519, sí, pero 2 años después cayó la Gran Tenochtitlán y luego en los siguientes 100 años cayó todo el resto de civilizaciones que se encontraban en lo que hoy es México, que es desde el norte, había todavía grupos nómadas, hasta las culturas mayas. Tardaron muchas décadas en pacificarse por completo la zona. Pero bueno, como en México somos centralistas, creemos que cuando cayó el imperio mexica o azteca o náhuatl, pues ahí se acabó el mundo. Fue en 1521. Entonces la invasión fue en 1519 y luego hubo una colonia de 300 años, luego en 1824 ya se independizó México y entonces durante los últimos 200 años hemos dedicado a llorar que la culpa de todo lo que nos pasa es culpa de España. 200 años.
cosa que a mí siempre me ha preocupado muchísimo. Conozco a muchos españoles que no invadieron México, ¿no? Y la mayoría de los mexicanos que yo conozco pues, no estaban en la defensa de la Gran Tenochtitlán, nacieron con apellidos tan españoles como el mío. Soy Huerta. Pero primero que nada es un gran truco para distraer y para liberarte de responsabilidad de lo que está ocurriendo en tu país, echarle la culpa a los que vinieron antes. Esto siempre funciona y esto es lo que les gusta a los populistas. Esta es la herramienta fundamental de un populista, es a quien le echo la culpa. En el caso de López Obrador, pues últimamente dice que España tiene la culpa, España tiene que pedir perdón por 300 años de colonia, que son muchos años de colonia, con muchas cosas malas y con muchas cosas buenas, esto no lo digas muy fuerte, pero que es un país que hace 200 años está marchando por su cuenta y debería responsabilizarse de su propia realidad. Pero vive pensando en lo que ocurrió hace entre 200 y 500 años. Luego vivo y soy parte de España. Y España es un país que vive peleando la Guerra Civil Española, que ocurrió de 1936 a 1939. Es decir, hace mucho tiempo, mucho antes que la Guerra de Vietnam, mucho antes que la masacre de Ruanda, que al terminar la dictadura de Franco, con la muerte del miserable, como yo siempre he dicho, lo único bueno que hizo Franco por el mundo pues fue exhalar su último y apestoso suspiro en noviembre de 1975, tuvo que crear una forma de convivencia que no implicó la reconciliación. No implicó la reconciliación social porque hubo que conceder demasiado y a ambos bandos que estaban todavía enfrentados por la guerra civil. A ambos bandos les pareció que se concedía demasiado. A la derecha le pareció inaceptable que se legalizara al Partido Comunista y que el Partido Comunista participara en la redacción de la Constitución. ¿Pero dónde va usted con eso? Y a la izquierda le pareció inaceptable que se mantuviera la monarquía o que se perdonara a los sujetos más brutales del franquismo a cambio de que se perdonara a los guerrilleros que se habían enfrentado a la dictadura en distintos momentos a lo largo de la historia, guerrilleros tanto urbanos como rurales, que estuvieron en pie de guerra de una u otra forma desde 1939 hasta 1975. Pero vivimos atados al pasado, vivimos atados a la acusación de fascista, que sí hay fascistas, y a la acusación de comunista, que sí hay comunistas, pero que los comunistas de hoy no son como los comunistas de ayer. Los fascistas de hoy, afortunadamente, no son como los fascistas de ayer, pero todo se refiere siempre, se remonta, se retrae, se retrotrae a la Guerra Civil Española, el Valle de los Caídos. ¿Por qué? ¿Por qué? Y aquí tenía yo una imagen al respecto. Se va a sacar a la gente, a los trabajadores esclavos que construyeron el Valle de los Caídos por obligación bajo los látigos de la bestialidad franquista, y se les van a entregar sus restos a sus deudos para que los puedan enterrar y puedan pasar página. No, es horrible, nadie debería tocar el Valle de los Caídos, no se debió sacar a Franco del Valle de los Caídos porque Franco lo construyó, porque era el caudillo, Y yo entendiendo todo esto, porque miren, yo fui criado por el exilio español en México, y yo siempre tenía una posición, por supuesto, a favor de lo que fue la República y en contra de lo que fue la dictadura, pero veo tan poco interés en la extrema izquierda y en la derecha en general de preocuparse por el futuro de España, por estar peleando las peleas del pasado, por estar metidos en el absoluto rencor histórico, que me preocupa mucho. Sí, tener que aprender de dos dictaduras me llama mucho la atención, pero uno aprende de donde puede, no de donde quiere. Y creo, sinceramente, que Vietnam y Ruanda y otros países que han tenido momentos feroces y que han sabido superarlos y mirar hacia el futuro más que estar con los ojos pegados al retrovisor y repitiendo en bucle los capítulos antiguos de la serie de su vida, tenemos mucho que aprender de quienes han sabido superar sus condiciones históricas para generar
una nueva historia en vez de estarse repitiendo constantemente. Cuando México se acuerde que todos los mexicanos son descendientes de españoles, que no fueron los españoles a conquistarlos a ellos, a nosotros, vinieron a conquistarnos a nosotros. ¿Quién? Los españoles. Pero si tú te apellidas González, te apellidas Camacho, te apellidas García, te apellidas Gallastegui, te apellidas como español porque tienes abuelos españoles, ¿por qué te identificas solo a una parte de tus ancestros y no a la totalidad? Me aterra. Y cuando España recuerde, como pasa en la familia política a la que yo pertenezco, que en la familia hubo gente peleando de los dos bandos, y finalmente de lo que se trata ahora es de construir la España que viene y no de seguirnos peleando por la España que ya no está y ya no va a volver nunca. La historia nos sirve como escuela, pero cuando la usamos como único argumento político para el presente y el futuro, estamos traicionando incluso a los que hicieron la historia, creo yo. Igualmente, por supuesto, es posible que esté equivocado.